¿qué tal? Amigas, amigos, amigues de Sexualia TV. Continuamos entrevistando personas interesantes aquí en Buenos Aires, Argentina. Y hoy, por supuesto, no será la excepción. Tengo el gusto de conversar unos minutos con Pablo López Fiorito. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias por tenerme en cuenta en este espacio, digamos. Gracias por concedernos la charla. A mí me gustaría, primero que todo, Pablo, que hacia el público de Sexualia TV le platicaras tu quehacer profesional, tus actividades académicas, tus intereses sociales y políticos. Son muchas preguntas en una sola. Muchas en una. Vamos a tratar de ser síntesis. Yo soy sociólogo de carrera de grado. Hice una maestría en estadística y ahora estoy trabajando en doctorado en la UBA. La UBA es Universidad de Buenos Aires. Claro, Universidad de Buenos Aires, no es nacional, sino Universidad de Buenos Aires. Y ahí trabajé mucho tiempo for a living, como dice, what do you do for a living, como dicen los ingleses, ¿qué haces para mantenerte? Trabajé en investigación de mercado y opinión pública. Sigo trabajando actualmente, pero no es mi principal ocupación, pero trabajé más de 20 años tratando de interpretar lo que la gente pensaba. Después también soy docente en la Cátedra de Pensamiento Social Latinoamericano de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires ya hace 16 años, en una materia que dictaba y era el titular un gran pensador argentino que es Horacio González, que fue director de la Biblioteca Nacional mucho tiempo también. Y también doy clases en la Universidad Nacional de Avellaneda en una materia muy interesante que se llama Trabajo Social Comunitario, que es una materia que articula los conocimientos elaborados en la universidad con el territorio, con las distintas organizaciones de territorio. Pongo este ejemplo porque es muy interesante. No es que la universidad estudia a los demás como si fueran cosas, sino que se involucra con los demás y trabaja con los demás. Entonces, es decir, por no ejemplo, son objetos de estudio, son sujetos personas. Son sujetos, personas que tienen necesidades, que tienen problemas y que son necesarios resolver. Entonces la mayoría de todos los estudiantes que cursan las distintas carreras de la Universidad de Avellaneda, desde enfermería hasta arquitectura, abogacía, periodismo, ingeniería en sistemas y todos en todos los años de cursada van al territorio. Tienen una materia que es vinculación con una organización social, o con un sindicato, o con una entidad cultural, o con una entidad social, con un comedor. Se articulan y en los 4 años de cursada siempre están pensando en los problemas que tiene el territorio. O sea, no es cuando salen al mundo profesional recién tienen que involucrarse, sino que se involucran todos los años con su territorio y se involucran se involucran vinculando todas las carreras, o sea que todas las carreras cursan mezcladas. O sea, en la cursada hay alguien de enfermería, alguien de arquitectura. Multidisciplinario, que es como trabajamos también en la vida todos los días. En la vida real. Qué interesante, me evoca la pedagogía crítica, las observaciones participantes, por supuesto, lo que tiene que ver con un compromiso social profundo. Se me hace muy, muy interesante. Es muy interesante y las reflexiones, porque después lo que pasa es que los alumnos que cursan, los estudiantes que cursan la materia terminan vinculados con las organizaciones, ayudando a generar una app a una institución social que necesita juntar fondos o necesita vender algo de lo que produce. Hay muchas vinculaciones. Se me ocurre uno de los grandes problemas de los sectores populares, que son los dientes, las tecnicaturas de arreglo de dientes que se vinculan con las organizaciones para ayudar a las personas. En la intervención privada es carísima la atención odontológica. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos conversando con Pablo López Fiorito.
Sé que también esta es una pregunta grandotota, muy genérica, muy amplia, pero aprovechando tu expertise en el trabajo sociológico de América Latina, te la quiero hacer. ¿Cómo verías el mapa geopolítico actual de nuestro continente? Cuando hablo de nuestro continente, hablo del río Bravo Grande hacia abajo, de lo que llamamos Latinoamérica. Bueno, como bien Manuel Ugarte, uno de los pensadores más grandes de pensar Latinoamérica, argentino y socialista él, por supuesto de abajo del río Bravo, lamentablemente están los latinoamericanos y los americanos, como se suelen llamar. Me parece que el problema geopolítico principal es la distancia entre nuestras naciones. Si esas naciones no logran unirse en términos sociales, políticos, económicos, y es muy problemática la integración con el mundo, ¿no? Y entonces en esa división la integración con el mundo se da por partes, y el resto de los países del mundo, sobre todo los más desarrollados, Estados Unidos, Europa, Japón, China un poco menos y Rusia un poco menos, se aprovechan de nuestros recursos, de nuestras capacidades, porque nos ven desunidos, digamos, ¿no? Se relacionan con nosotros como micro socialmente. En cada país se relacionan las desigualdades, ¿no? El rico se aprovecha del pobre, digamos, de alguna manera, en términos muy generales, dicho muy bruscamente, y seguramente hay que encontrar mediaciones respecto a eso, pero digo, el principal problema geopolítico nuestro es la desunión. Mientras que siga desunidos los países latinoamericanos y cada uno negocie con los centros de poder en forma separada, y bueno, seguramente el destino no será muy bueno para ninguno de nosotros en términos separados. La CELAC, el Mercosur, suelen ser el Tratado Atlántico, digo, suelen ser como oportunidades que no terminan de siendo cuajadas, digamos, y somos víctimas de la OEA, ¿no? La OEA, esta institución que generó Estados Unidos para disponer qué es bueno y qué es malo en Latinoamérica, ¿no? Lo cual es vergonzoso, sin duda, ¿no? Es vergonzoso, y en términos prácticos no nos permite la mayoría, no nos reconoce la mayoría de edad, digamos. Nosotros ya somos grandecitos y tenemos nuestro tiempo para poder demostrar lo que somos. Y otra cosa, algo que se pierde del mundo, Latinoamérica es el continente, así como lo decía Vasconcelos, digamos, es esto cuando él pensaba en la raza cósmica, pero digo, es el continente de la mezcla. Si uno va a Asia, a Europa, las diferencias entre los pueblos nosotros los vemos todos parecidos, y ellos tienen claro las diferencias entre ellos, y por lo general tienen una mirada hostil respecto del que está del otro lado de la frontera, ¿no? Así es. Y en Latinoamérica eso pasó, pero es más artificial, porque en Latinoamérica, Vasconcelos justamente hablaba de Buenos Aires, en el momento en que gobernaba Hipólito Yrigoyen, y Vasconcelos decía que en Buenos Aires, va a sonar soberbio y porteño, y argentino, así como se piensa los argentinos soberbios, pero digo, Vasconcelos pensaba que en Buenos Aires se daba la raza cósmica. ¿Qué implicaba eso? La mezcla de las distintas culturas. La fusión, el sincretismo, la combinación de culturas. La combinación de culturas, que es algo asombroso, digamos. Yo pongo un ejemplo siempre en Buenos Aires. Ustedes hagan un ejercicio, vayan a un supermercado chino. El supermercado chino, seguramente el que reponga será un criollo, un argentino, el verdulero sea boliviano, el carnicero paraguayo y el chino, y la mezcla que se da en ese ámbito comercial entre estas distintas culturas y distintas formas de pensar y de hacer es increíble, digamos. Y entonces se logra que, por ejemplo, el chino que no está acostumbrado cierre un domingo o cierre un sábado a la tarde y vaya con sus hijos a la plaza y mande a sus hijos a los colegios públicos argentinos
y se ría con chistes con el argentino, con el paraguayo y con el boliviano, digamos, que haya chistes, digamos, ¿no? Como, que sean entendidos. Claro, por lo general en las películas norteamericanas, el chino que tiene el kiosco o el lugar de despensa en Estados Unidos es alguien aislado, con el cual no hay vinculación humana, no hay relación ni intercambio. Bueno, acá esas particularidades, y yo creo que no solamente acá, sino que en muchas partes de Latinoamérica se da. O sea, el mundo se pierde la oportunidad de mostrar que se pueden mezclar las culturas y las religiones y las percepciones acerca del mundo y la forma de encarar la naturaleza, la forma de encarar los negocios también, ¿no? También, porque hay distintas formas de encarar los negocios, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que se pierde el mundo también por nosotros. Primero nosotros tenemos que juntarnos, tener diferencias, pero nosotros tenemos que juntarnos y a partir de eso relacionarnos con el mundo. Por un lado parece que el ideal bolivariano sigue siendo utópico, por un lado, y por otra parte parece ser también que hay una especie de ascenso, por lo menos en el plano electoral, de las izquierdas de nuestro continente. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, para mí ahí hay algo que hay que pensar, digamos. Claramente los modelos neoliberales y de extranjerización de nuestras economías y todo no funcionaron, ¿no? Generaron que las economías más importantes en nuestros países pasen a ser, por ejemplo, todas las economías que tienen que ver con lo ilegal, ¿no? El narcotráfico, ¿no? Como que esa forma de supuestamente insistir en la economía, en los mercados, hace que lo más desarrollado en nuestros mercados sean la economía ilegal, más que la economía legal, ¿no? Entonces eso me parece que es una reflexión. Después, los sectores, hay distintas vertientes de esta izquierda, mal llamado el populismo por los investigadores europeos por lo general, y que hace que nuestros países empiecen a buscar otras opciones en términos de políticos, ¿no? Como que las fuerzas tradicionales no logran resolver los problemas que la gente tiene, y entonces, por lo general, también por una tradición europea, lo que está con el pueblo lo llamamos izquierda, porque de acuerdo a cómo se sentaban respecto del rey, la derecha y la izquierda... Lo cual se ha relativizado mucho en los últimos años. Vamos a hacer otra breve interrupción para luego continuar la interesante conversación con Pablo López. Ya de vuelta aquí en Sexualia TV, conversando con Pablo, una muy amena charla sobre muchos temas, no hay uno solo. Pablo, en el momento actual, ¿tú dirías que tendríamos que tener una observación crítica sobre el desarrollo de las izquierdas o las así llamadas izquierdas, dado que no presentan un frente homogéneo, ni siquiera parecido por momentos, ¿no? Mucha gente considera que el actual presidente de Nicaragua es de izquierda y otros suponemos o pensamos que no, que eso no es de izquierda. Y por otro lado, respecto de el avance también de las derechas, es notorio en Estados Unidos, donde parece que la figura de Trump sigue, como decimos en México, vivite coleando, y bueno, seguramente en otros lugares de Latinoamérica habrá afanes restauradores de los conservadurismos. Sí, me parece que ahí hay algo que hay que estudiar, digamos. Justamente la carencia de la unidad es la que no permite definir claramente lo que es una izquierda y una derecha en nuestro país. Entonces por ahí algunos consideran que en Nicaragua no hay un gobierno de derecha o nacional de izquierda o nacional y popular. O en Venezuela, que es un caso más o era el caso más controversial antes de que Nicaragua, y eso me parece que es porque nosotros no podemos definir lo que nosotros queremos, digamos, no hay un marco de unidad
general que nos permita definir a nosotros lo que queremos para Latinoamérica y lo que no queremos. Entonces, en ese marco, y volvemos a lo mismo, en el marco de la desunión, cada país arregla, seguramente con sus particularidades geográficas, sociales, políticas, con su historia particular, arregla su relación con el mundo como puede o como quiere. Bueno, en Nicaragua supuestamente el problema es el canal de Panamá alternativo que están haciendo los chinos. Ahí, bueno, si en vez de Nicaragua, o Nicaragua en su soberanía territorial, resolviera ese tema en el marco de Latinoamérica, en el marco de los gobiernos latinoamericanos, quizá no sería primero vista, pero después quizá Nicaragua no encararía la resolución de sus problemas de la forma que lo hace, ¿no? Digamos, discutiendo algunos sectores con algunos opositores o algunos opositores encarcelados. Digamos, quizá esa forma no sería una forma de resolver las cuestiones, ¿no? Y no se resolvería de esa manera. El otro problema es que la mayoría de las fuerzas de derecha en nuestra región no son una derecha latinoamericana, son una derecha que actúa en Latinoamérica, o sea, son una derecha que piensa su relación con el mercado mundial y con el mundo y que hace negocios con el mundo, o sea, y como el desarrollo económico está más en otras partes del mundo que en... Digamos, aunque suene fuerte, no tiene patria. No tienen patria, no tienen ninguna necesidad. Otto Bauer, que era un austromarxista de la Segunda Internacional, decía que el burgués no tenía patria y que el que tenía patria era el trabajador, digamos, ¿no? De alguna manera. Y Evita, ya que estamos en Argentina, decía que donde hay un trabajador está la patria, digamos. Remarcando esta cuestión, ¿no? de que solamente ahí donde están los trabajadores, o sea, aquellos que no tienen nada que perder, aunque todos tenemos siempre que perder en la vida, digamos, aquellos que no tienen nada que perder, son la patria, digamos, no tienen a dónde irse, no es que se van de vacaciones, pueden ir a invertir a otro lado, no pueden... Y eso da identidad, independientemente que la persona se defina como internacionalista, por ejemplo. Claro, sí, independientemente de eso, ¿no? Pero digo, ese es uno de los principales problemas. Las fuerzas de derecha que actúan en nuestros países no son fuerzas ni argentinas, ni mexicanas, ni nicaragüenses, ni venezolanas, sino que son fuerzas que actúan en la política interna, pero son más funcionales a los intereses por fuera de nuestro país, ¿no? Sin duda. Salto abrupto de tema. Sí. ¿Cómo se mira desde Argentina? ¿Cómo lo miras tú como analista, como estudioso del fenómeno latinoamericano? La así llamada 4T, la cuarta transformación que actualmente se desarrolla en México, conducida por Andrés Manuel López Obrador. Visto desde afuera, digamos, en general en México aparece para nuestros países mediado por la mirada cultural norteamericana, ¿no? México son un país del narcotráfico, digamos, ¿no? Como esta cuestión mediada siempre por la mirada de los norteamericanos. Y esto es otra cuestión, ¿no? Digamos, cómo ellos tienen un proyecto cultural e ideológico que exportan con Hollywood y nos venden a todos esa mirada, digamos, ¿no? A nosotros siempre uno miraba con muy buena imagen al PRD de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, de donde también viene López Obrador. Sí. Como una posibilidad de alternativa respecto del PRI, sobre todo, ¿no? Después el PAN es algo... Dos sexenios. Claro. Tuvo dos gobiernos. Coincidió con el ascenso todavía mayor del narco y la corrupción. Coincidió con eso y coincidió con una mirada latinoamericana más tendida a la izquierda, ¿no? Y al nacionalismo popular, Lula, Kirchner, Chávez, Evo, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando nosotros
tomamos un camino, o gran parte de los países latinoamericanos tomaban un camino más de izquierda, tomaron el camino más de derecha, por decirlo de alguna manera. Y cuando ganó Macri, ganó López Obrador en México, ¿no? Por suerte ahora parece recomponerse esta mirada. Creo que fruto también de la experiencia que han vivido nuestros pueblos, ¿no? Uno de los problemas que habían tenido las fuerzas de izquierda en Latinoamérica era que planteaban que la democracia que se había conseguido no se cambia, la democracia social que se había conseguido no se cambiaba con nada, ¿no? Y con ninguna fuerza cigar, o sea que le dieron una autonomía al proyecto económico de la fuerza política. Entonces acá en Argentina, bueno, ganaba Macri, iba a seguir todo lo bueno de Cristina y no todo lo malo que supuestamente no gustaba de Cristina. Uno se imagina, perdón por la interrupción, intentos unitarios, por lo menos en acciones de gobierno, pensando en Argentina, ahora en Chile, en México, la posibilidad de unir fuerzas en este afán de cohesión latinoamericana, como un frente común ante las acechanzas externas, digámoslo así. Sí. Pero no sé si también sea utópico verlo así. Es que por supuesto, a los que más beneficiaría eso, por lo general lo beneficiaría a todos, porque armar un mercado común, una integración común, termina beneficiando a todos los sectores sociales de nuestras sociedades, pero digo... Incluso a los empresarios nacionalistas, que también existen. Incluso a esos empresarios, pero digo, los que están más sumergidos, los trabajadores explotados, los trabajadores que acá en la Argentina se llama economía popular, que ni siquiera están en blanco, que no están bajo convenio laboral, tienen muy lejana la mirada para pensar Latinoamérica, digamos, ¿no? Esto es uno de los problemas, porque ese es el sustrato más interesado en esa transformación unitaria, ¿no? Ese sustrato. Y después, claramente, la caída del muro de Berlín condicionó las miradas acerca de lo que puede ser más socializante, más la sociedad controlando la economía, participando en la economía, produciendo en la economía, ¿no? También la sociedad produciendo en la economía. No, pero ¿cómo? Bueno, no. En otros países del mundo el Estado es productor, o el Estado junto con cooperativas, formas distintas, digamos, donde no... Y hacen la rectoría de la economía fundamental. Para poner un ejemplo, digamos, nosotros hoy en la Argentina tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario que tomó el gobierno anterior. Hay un montón de rentas que tendrían que revisarse, las empresas privatizadas de electricidad, de gas, industria alimenticia. El Estado argentino producía alimentos en algún momento, después con la dictadura y con las privatizaciones se acabó. ¿Por qué? Porque todo se tendría que hacer del Estado. No, porque por ahí, como tienen los chinos, alguna empresa del Estado permite controlar los costos y los precios en las distintas ramas de la economía. Así es. Gracias, Pablo. Vamos a hacer otra pausa. Gracias. Bien, Pablo, nuevo cambio de viraje abrupto. Quisiera asociar tu interés crítico, analítico de la realidad latinoamericana con el tema de las sexualidades. Los derechos sexuales como derechos humanos, las despenalizaciones del aborto en muchos de nuestros países, el avance de la comunidad LGBTQ
todo lo que se vaya acumulando y en general la reivindicación de los derechos de la población en el área de la sexualidad. ¿Cuál sería tu mirada? Mira, mi trayecto es como el trayecto de la mayoría de la sociedad de clase media porteña en la Argentina, digamos. Yo pasé de ser un católico militante y por ahí tener una mirada muy sesgada acerca del aborto y de la opción de las mujeres a decidir por su cuerpo, digamos, y qué hacer con su cuerpo. A una mirada que se fue enriqueciendo a partir de meternos de la teoría, del gris mundo de la teoría, al color de la vida, digamos. Y en el color de la vida uno encuentra que hay de todo, digamos, hay distintas opciones y todas las opciones son buenas en tanto y en cuanto uno no lastime a otro en ese trayecto, ¿no? Entonces me parece que todos los avances que se están dando con la legalización del aborto, digamos, o con la libre interrupción del embarazo, los derechos de las mujeres, tanto en lo sexual, pero también en lo económico, en lo político, el lugar que empiezan a ocupar, el lugar que empiezan a ocupar el resto de los colectivos, aquellos que no definen su sexualidad no binariamente, digamos, que tienen, me parece que eso es un avance, digamos, y que ese ámbito de ampliación de derechos hace que seamos mejores seres humanos, porque reconocemos la diversidad. Nadie tiene que ocultar nada, ¿no? Nadie tiene que ocultar su preferencia sexual en ningún lado, y se pueden manifestar libremente, digamos. En la Argentina se ha votado hace muy poco tiempo la legalización del aborto, y los avances respecto al matrimonio igualitario, bueno, son muy importantes. También la atención integral a las personas trans. No, y el cupo gay y trans en la administración pública, y tratando de que eso migre a la administración privada, porque uno de los grandes problemas que tienen aquellos que asumen su identidad trans es su salida laboral, digamos. Por lo general terminan prostituyéndose porque no tienen otra forma de sobrevivir. Bueno, opciones de empleo, de trabajo, claro, seguro no hay muchas. No. Aquí en mis recorridos por Buenos Aires hay tres cosas que me han llamado poderosamente la atención, además de la hermosísima ciudad que es Buenos Aires. Una, la gran profusión de libros con temas de feminismo en las librerías. Hay muchas publicaciones, incluso muy recientes, con temas feministas. La otra cosa es la manifestación pública, los anuncios, los letreros, las pintas que decimos, los carteles en las calles sobre pues, el combate a la agresión sexual hacia las mujeres en todos lados, incluso en el subte, en el metro. Y el otro elemento también es, aunque en menor grado, las nuevas masculinidades, como una reivindicación de otra manera de ser hombre, otra manera de ser varón, lejano, cada vez más lejos del patriarcado y del machismo que tanto nos ha perjudicado. Me parece que a ellas, ellos y ellas. ¿Cuál es tu visión sobre esto? No, eso es increíble. Yo que aprovecho y meto un chivo de una compañera nuestra del grupo de estudio Marxismo e Historia Argentina, que sacó un libro sobre el nombre de las calles en la capital de Buenos Aires, Gabriela Yasser, que muestra cómo la mayoría de los nombres de las calles son de hombres y no hay casi mujeres con nombre de calle, digamos. Por lo general solamente hay nombre de calle mujeres en Puerto Madero. Exacto. Que fue intencionado que tuvieran nombre de mujeres. Fue intencionado, pero sí, por supuesto, en la Argentina ese debate se está dando, y muy fuerte, a partir del colectivo de mujeres, que empezó con Ni Una Menos, con el caso de los femicidios, y que después se trasladó a otros ámbitos de la vida, ¿no? La economía, la sociedad, los tratos.
la relación entre la pareja también, ¿no? Los vínculos de pareja, los vínculos de pareja, la equidad, la solidaridad también y el cariño y el afecto para nosotros decimos el coito acabar, para que ambos puedan acabar y que no sea solamente una cuestión del hombre o de la mujer. Hay un cuidado que empieza... Que haya democracia en la cama. Que haya democracia en la cama y no una democracia soberbia de decir, bueno, acabaste vos, como diciendo, viste lo que logro yo. No como la proeza varonil. Claro, no como una proeza varonil, sino como algo que se democratiza, digamos, en el buen sentido, no en el sentido por ahí de las democracias que tenemos nosotros, o las repúblicas que tenemos nosotros, que los poderes cada uno hace lo que quiere y no responden a nadie, sino democrático en el sentido de respetar de respetar y de cuidar al otro y de que se den esas cosas, ese igualitarismo, democracia en el sentido igualitario. Fantástico. Pablo, se nos acaba el tiempo, ya ves que es tirano en esto de los medios televisivos. Yo quiero agradecerte mucho esta conversación. Te traigo saludos muy afectuosos de un homónimo mío, David Barrios Rodríguez, que seguro conoces. Le mandamos saludos también, sí. Y a ustedes, amigas, amigos, amigues de Sexualidad TV, gracias por atendernos. Denle like, recomiéndenos, suscríbanse si no lo han hecho y en general difúndanos, por favor. Nos seguimos mirando acá en Sexualidad TV.